Hoy vamos a estar estudiando, se llama tiempo de renovación, lo quise titular, y la importancia de este tiempo para nosotros y todo lo que tiene que ver con la redención. Cuando nosotros empezamos a buscar del Señor, cuando comenzamos en este camino tan hermoso que el Eterno ha trazado, nos damos cuenta que una cosa es la óptica que tenemos nosotros de la vida, del mundo, y otra es la óptica que nos plantea el Padre. Hay como dos caminos, uno en el cual nosotros crecemos, nos desarrollamos y en el cual hemos vivido, y otro el cual encontramos ahora cuando somos llamados por el Padre y de esa forma ser parte de una familia, de un pueblo. Y en este sentido, estos dos caminos o estos dos mundos parecieran que entraran en conflicto. Nosotros somos el resultado de lo que hemos aprendido primeramente en el hogar, donde conocemos o tenemos un aprendizaje, luego lo que aprendemos en el lugar donde estudiamos y por último, donde vivimos. Por lo tanto, somos parte de un proceso, ¿no?, de muchas líneas. Una línea en el hogar, una línea donde estudio, una línea donde yo vivo. Y eso va forjando en mí una serie de puntos de vista, de criterios. Y en base a eso yo decido o veo de qué manera no solamente evalúo la vida, sino también cómo voy a vivir, porque en base a ello tomo decisiones. Yo tengo un criterio, tengo una manera de concebir las cosas. Pero cuando nosotros nos empezamos a ver en la palabra y a través de la misma podemos encontrar todo este mundo que el Eterno ha establecido, nos damos cuenta que hay como una diferencia abismal entre lo que el Señor establece y lo que son nuestros criterios, al punto que la misma palabra dice que los pensamientos del Señor son diferentes a los nuestros y sus caminos diferentes a los nuestros. Entonces, aquí nos toca o seguir viviendo como nosotros nos place en base a lo que concebimos como verdad, o simplemente alinearnos al Padre y empezar a entrar en un tiempo de renovación, de cambio, de transformación. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede ser esa renovación? ¿Y qué tan largo o tan corto puede ser el tiempo que va a emplearse en el mismo? La renovación o la restauración, que es parte del proceso del Padre, siempre va a existir. Indistintamente cuál sea mi decisión, siempre el Señor me va a procesar. La única forma que el Señor no me procese es que yo me aborte del proceso, es que yo me aparte del camino. Es la única manera, y sin embargo entraría en otro proceso también. Pero el tiempo en sí no depende del Señor, sino que depende de lo que usted y yo podamos asumir y entender. Mientras más me cedo al Padre, mucho más rápido va a ser el proceso. Mientras que yo me tardo, o mientras yo me aferro a mis criterios, por supuesto el proceso va a ser más tardío y va a ser hasta más doloroso, por llamarlo de alguna forma. Pero cuando nosotros nos cedemos y empezamos a entender que lo importante no es vivir como nosotros queremos muchas veces, porque tenemos muchos errores y muchos defectos, entonces nos damos cuenta de que la única manera de poder alcanzar el éxito, si lo podemos llamar de esa manera, es precisamente ajustándonos a lo que el Señor establece en su palabra y ha determinado como voluntad perfecta. Partiendo de allí, vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Entonces, la palabra nos establece primeramente que hay una manera de vivir que debe ser pasada, una manera de vivir que debe ser pasada, y que la Escritura más bien nos motiva a que nos despojemos del viejo hombre. Hay personas que tienen por costumbre creer que lo mejor es como que mirar hacia atrás. Cuando yo tenía esto, cuando yo tenía aquello, cuando yo tenía, sin darnos cuenta que lo mejor no está atrás, sino que lo mejor está delante. Por principio de redención, siempre lo mejor va a estar delante de nosotros. El grave problema es que nosotros no nos desconectamos del viejo hombre, no nos desconectamos de esa manera de vivir pasada, sino que nos aferramos a ciertas cosas. Y de alguna manera eso nos bloquea o impide
que podamos desarrollarnos y que podamos crecer, al punto que nos estancamos o nos aferramos a ciertas cosas. Es como la gente cuando ha vivido ciertas experiencias o malas experiencias en la vida, y esto ha traído como un trauma dentro de sí, porque lo lastimaron, porque lo vejaron, porque lo maltrataron, por cuando niño X, o porque tuvo una relación con una persona o lo que sea. El asunto es que la gente pareciera que quedara como que congelada en ese momento del tiempo, y a pesar de que el Señor lo está llamando a una vida nueva y una mejor vida, sin embargo, a veces la decisión como que es mantenerse allí. Cuando vemos nosotros el pueblo cuando salió de Egipto, en un momento dado ellos mismos decían, ¿acaso no era mejor cuando estábamos allá, cuando comíamos las cebollas y todo esto, ¿no? ¿Cómo poder optar entre la libertad y la esclavitud y asumir que hasta cierto punto la esclavitud pudiera ser mejor? ¿Cómo poder pensar que la esclavitud y la atadura pudiera ser una opción válida para la vida? Por eso el Señor nos llama precisamente a que nos despojemos del viejo hombre. Hay cosas en nosotros que cuestan, que son difíciles, pero el hecho que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Hay cosas en nuestra vida que no son fáciles precisamente porque se han afianzado, se han aferrado a nosotros. Y esa manera de aferrarse o de afianzarse simplemente es consecuencia de qué tanto compromiso tuve yo con esa experiencia, con esa vivencia, o hasta qué punto estuve yo como que unido, atado a eso. Y de alguna forma eso trajo como resultado de que pareciera que el tiempo no pasa. Es como cuando alguien nos lastima, y la persona que nos lastima, si nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a pasar la página, inmediatamente vamos a poder superar las cosas. Pero si nosotros guardamos ese rencor, esa ira, como decíamos en la parashá, entonces la persona, a pesar de que ya no está, nos sigue haciendo daño, porque nosotros estamos aceptando eso, porque siempre lo estamos recordando, siempre tenemos como que fresca esa mala experiencia o esa mala vivencia. Dice la Escritura que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y la palabra nos llama precisamente a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, entendiendo que la palabra más apropiada aquí en espíritu, que viene de la expresión hebrea rúa, es conocimiento. O sea, hay un conocimiento, hay una serie de cosas que tenemos en nuestra mente que no son las mejores, y tenemos que empezarlas a sacar. Si nosotros no sacamos eso de la mente, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, si no renovamos ese conocimiento que hay en ella, lamentablemente ese conocimiento o esa manera de evaluar las cosas va a ser como un filtro que va a impedir que la palabra pueda fluir y que el Señor pueda hacer algo en nosotros. De alguna manera, eso choca con los principios que el Señor quiere establecer o impartir en nuestra vida y frena o impide el desarrollo de uno como creyente o de la vida de la persona en cualquier área, sea como padre, sea como hermano, sea como hijo, laboral, estudiante, X o Y. El asunto es que si nosotros no renovamos el conocimiento que tenemos en la mente, lamentablemente no vamos a poder crecer ni alcanzar el objetivo, porque hay algo que nos va a tener estancado, y es el hecho de que nuestra mente se va a transformar como una fortaleza, en una estructura impermeable que no permite que nada pueda entrar, y que la palabra como que rebota en nosotros porque asumimos que no es con nosotros, sino que a lo mejor es con otro, y simplemente la rechazamos. Entonces el Señor queriendo cambiar nuestra vida, y nosotros por una actitud, indistintamente como podamos calificarla, simplemente nos estamos bloqueando o simplemente nos estamos transformando no solamente en enemigos del Señor, sino en enemigos también de nosotros mismos, porque no estamos viendo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas o hasta dónde nos quiere llevar. Dice la Escritura que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Adonai en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, hay un viejo hombre y hay un nuevo hombre. Un viejo hombre, de nosotros nacimos, nosotros crecimos y como nos desarrollamos, que tiene unos conceptos, y un nuevo hombre que va creciendo, se va desarrollando en base a la palabra. El asunto es que este viejo hombre pareciera que no termina de morir,
y este nuevo hombre parece que no termina de desarrollarse. Entonces ese proceso de transición se hace bastante duro porque dentro de nosotros pareciera que hubiese como que dos voluntades, como que dos personas, luchando a ver quién toma el control, el dominio del ser. Y solamente alimentando a uno y por supuesto golpeando al otro, vamos a poder alcanzar el éxito o vamos a poder superar las etapas en nuestra vida y poder lograr todo lo cometido, todo lo establecido por el Padre. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, vamos a leer allá a continuación. Entonces la palabra dice que tenemos que revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que la renovación, la transformación del ser, tiene que llegar a un punto de un conocimiento pleno. Dice la palabra que el Señor, cuando constituye a hombres en base a un don ministerial, es precisamente para perfeccionar a los santos y que estos puedan alcanzar ese pleno conocimiento, esa unidad de la fe y llegar a ser un varón perfecto. Entonces siempre la meta va a ser poder irnos desarrollando y creciendo cada día más y de esa forma poder llegar al tope, al techo que el Eterno ha establecido. El grave problema es que a veces nosotros mismos nos colocamos un techo. Nosotros nunca vamos a caminar más allá del compromiso que tengamos con una palabra. Nosotros vamos siempre a llegar a un punto precisamente en el cual va a ser como que crucial. O podemos seguir creciendo o simplemente nos estancamos porque de pronto hay un momento dado donde lo que el Eterno demanda como que es muy fuerte y se transforma simplemente en un conocimiento y no una revelación. Como es meramente un conocimiento, entonces no caminamos en base a esa palabra y se transforma en letra muerta. En ese momento hemos establecido nuestro techo. Ya colocamos cuál es nuestro tope. De ahí no vamos a pasar. Porque ya eso nos frenó. Ya hay una demanda del Padre a la cual no estamos atendiendo, la cual no estamos trabajando en función de ella y por supuesto nuestro crecimiento va a menguar. Ya allí hemos llegado como que al máximo, no porque el Señor quiera, sino que nosotros mismos hemos permitido que esa situación se dé y por lo tanto nunca vamos a poder caminar más allá del nivel de revelación que tengamos y eso se traduce en fe. Entonces el compromiso, la responsabilidad que tenga yo con una palabra que me imparta el Padre es lo que va a hacer que yo pueda crecer, que yo pueda desarrollarme y pueda alcanzar objetivos en la vida. Si no entiendo que debo irme revistiendo, renovándome, transformándome conforme a la imagen del que lo creó, sino que sigo viviendo como en esa ambivalencia, como que hoy como que sí lo hago, pero mañana como que no, hoy sí asumo las cosas, pero mañana no las asumo, hoy como que sí tengo la fuerza, el deseo de hacer las cosas para el Señor, pero mañana como que estoy menguando. Si seguimos en esa ambivalencia, entre esas dos aguas, lamentablemente, nunca vamos a llegar a crecer. Vamos a vivir toda la vida estancado en medio de aciertos y desaciertos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces cuando vemos la escritura, la palabra nos dice que dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es el servicio racional. Ya está hablando de qué es lo que debemos hacer con nuestro ser. Nuestro ser tiene que ser presentado en sacrificio vivo, que es un servicio. ¿Ok? Hasta allí estamos entendidos. El asunto es que nos establece ahora un punto importante, y es que no podemos conformarnos a este siglo. Y el no conformarnos siempre va a establecer en nosotros que coloquemos diversidad de objetivos, de metas en nuestra vida. El hecho de no cansarnos como que de luchar, el hecho de no flaquear, sino siempre estar trabajando en pro de alcanzar o llegar cada día a nuevas metas. Alcanzamos una, trabajar en otra, llegamos a esa, seguir trabajando, porque tenemos que irnos perfeccionando. Entonces el no conformarnos a este siglo, el no hacer las cosas en base al status quo o como la gente concibe las cosas va a ser importante para nosotros, porque precisamente nos va a ayudar a que nos elevemos por encima del sistema.
Dice la palabra que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo poder nosotros llegar a conocer cuál es la buena voluntad del Señor? ¿Cómo poder conocer lo agradable y lo perfecto del Padre? La única manera de poder conocer qué es lo agradable para el Padre y qué es lo perfecto, y de esa manera poder comprobarla, es que yo pase por un proceso de transformación y de renovación. Por eso hablamos de un tiempo de renovación. Porque en la medida en que yo voy transformándome, en la medida en que yo me voy renovando, simplemente me estoy alineando más al Padre y estoy pensando como el Señor piensa o estoy actuando como el Señor actúa. Y eso va a traer en mi vida más bendición y por supuesto un nivel espiritual mayor, porque el Señor me va elevando espiritualmente. Entonces el no conformarnos, sino que nos transformemos y que nos renovemos, y como dice la palabra, el entendimiento, lo que tenemos nosotros, es lo que nos va a ayudar a poder conocer la voluntad del Señor. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque dentro de nosotros, en nuestra mente, los conceptos que tenemos muchas veces chocan con lo que el Padre nos demanda. Entonces, dentro de nosotros hay como que dos voluntades. Y en medio de esas dos voluntades, una es la que va a prevalecer, una es la que va como que a triunfar, a ganar. Entonces yo debo decidir a quién voy a alimentar más. Una tiene que ir desarrollándose y va a haber una que va a ir menguando. Y eso es evidente. Si nosotros entendemos, como dice el Mesías, que nuestra mente es una estructura que comparó con un odre, y que ese odre muchas veces por la palabra que está siendo impartido lo destruye, quiere decir que hay cosas que son muy fuertes en nuestro ser, que cuando son confrontadas genera una crisis. Y eso siempre sucede. Porque bueno, tenemos una forma de evaluar las cosas, ahora el Señor nos está planteando una y choca con lo que nuestros padres nos impartieron, choca con los que a lo mejor nosotros nos dieron en la escuela, en el colegio, en el liceo, en la universidad, choca a lo mejor con todo el entorno donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo y la cultura en la cual yo vivo. Entonces pareciera que lo que nosotros queremos hacer, o pareciera que lo que queremos asumir conforme a la palabra, como que es totalmente diferente a todo lo que existe. Somos una especie de seres humanos como que fuera de lo común. Pareciera que no hubiese algo que nos identificara. En el mundo no, porque no somos parte del mundo. En la religión no, porque tampoco somos parte de una religión. Entonces la pregunta es como que ¿quiénes somos? Y es precisamente porque lo que vemos nosotros como el mundo y la religión son uno. Porque la religión surge del mismo mundo y del mismo sistema, mientras que el Señor nos está llamando a una cultura y un sistema totalmente diferente. Por eso es que el mundo no lo puede entender, o como dice la Escritura, el carnal no puede discernir lo espiritual, porque ha de discernirse espiritualmente. Entonces esas estructuras en nosotros se vienen transformando en fortaleza, y nosotros tenemos que aprender a destruirlas en base a la palabra. Ahora, ¿cómo la destruyo? Poniendo en práctica lo que establece la Escritura. Ahora, cuando vemos eso, nos vamos a dar cuenta que hay dos planos. Un plano que es celestial y un plano que es terrenal. ¿Ok? Hay dos planos, un plano celestial y un plano terrenal. El asunto es que originalmente el plano terrenal era como una proyección del celestial. Y por lo tanto, cuando el Señor creó todo lo terrenal, simplemente era una manera de extender lo celestial y de esa forma colocar como una especie, llamémoslo, de colonia, ¿ok? Entonces los que estaban en lo terrenal, si querían conocer cómo eran las cosas en lo celestial, simplemente con ver el entorno, se iban a dar cuenta. Ahora, lo celestial se manifiesta a través de una cultura, pero con la caída de Adán surge dentro del plano terrenal otra cultura. Entonces hay dos culturas, una cultura terrenal que tiene diversidad de ramas, pero que todas son parte de la misma raíz que es terrenal, y una cultura que es celestial, que parte del mismo Padre.
una cultura terrenal, que es donde nosotros vivimos, y que hay diversidad de ella, pero que la base o la esencia de la misma es terrenal, porque se origina en la caída de Adán, y una celestial, que es el plan original del Padre, y que fue lo que reveló a Adán y a Eva. Por lo tanto, esa cultura celestial es algo ajeno, diferente y hasta desconocido dentro de la terrenal. La terrenal ha concebido el mundo y lo espiritual de una forma sin tomar en cuenta precisamente el libro que revela cuál es la idea, cuál es el plan apropiado. La gente empezó a concebir las cosas desde un punto de vista obviando al creador de todo. Esa cultura donde nosotros vivimos, a diferencia de la celestial, es creada por el mismo hombre en base a su juicio. El asunto es que por eso hay que diversidad de culturas, porque cada quien tiene una forma de concebir y ver las cosas, mientras que la celestial siempre va a ser uniforme porque es la única manera de verlo por parte del Padre y es perfecto y en él no hay sombra de variación. Ahora, ¿qué trae la cultura o en qué ayuda o qué aporta la cultura? Bueno, la cultura, por lo menos en el plano celestial, crea un carácter celestial, mientras que la cultura terrenal crea un carácter terrenal. Entonces, el carácter que se va forjando en nosotros puede ser visto como celestial o terrenal dependiendo de la cultura donde nosotros vivamos o nos desarrollemos. ¿Ok? El asunto es que la cultura celestial que está en la palabra es la que nosotros ignoramos y es la que nos está ahora impartiendo el Padre. Por lo tanto, en la medida que yo voy asumiendo la cultura celestial, simplemente estoy estableciendo su soberanía y a través de la obediencia, a través del compromiso, estoy desarrollando un carácter celestial, siempre y cuando me apegue a ella. Ahora, si yo quiero seguir viviendo mi vida sin renovarla, sin transformarla, por supuesto, mi carácter seguirá siendo terrenal, o como dice Pablo, seguiré siendo un carnal, porque la cultura donde yo vivo sigue dominando mi vida, sigue ejerciendo ese derecho sobre mí y que yo también se lo estoy permitiendo. Ahora, sea el carácter celestial o el carácter terrenal, la manera de vernos el mundo es precisamente porque cada uno de ellos imparte una identidad. Hay una identidad que puede ser vista como espiritual y una identidad que puede ser vista como carnal. Si nosotros vivimos en base al sistema celestial, que tiene que ver con una cultura de reino, por supuesto nuestra identidad será espiritual, o como dice Pablo, anda como hombres espirituales. Pero si mi identidad precisamente obedece a lo terrenal en su diversidad de cultura, y de allí el carácter de la misma, por supuesto, yo soy visto como un carnal, porque mis acciones o mis decisiones están sujetas a lo terrenal que gobierna mi alma. Y dentro de mi alma están las emociones, está el sentimiento, el intelecto y todo esto. ¿Ok? Ahora, dentro de la Escritura hay una expresión que siempre se ve, que es la palabra santidad o santo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Shabbat o la creación, dice la palabra que ese día el Señor lo santificó y ese día el Señor lo bendijo. La misma Escritura nos dice, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. La palabra también nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra también nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces siempre la palabra santo, santidad o santificación, siempre la vamos a ver en la Escritura. Ahora, ¿qué es santo o qué es santificación o qué es santidad? La santidad es el desarrollo que yo tengo de mi vida dentro de una cultura que es celestial. La santidad es como yo vivo dentro de este mundo, sin embargo, sin ser de este mundo. Y no tiene nada que ver con religión. Porque la religión, aunque parezca mentira, no tiene una procedencia celestial, sino terrenal, ya que en cada cultura
cada quien concibió una forma de cómo tener una relación con ese ser espiritual. Y de esa manera surgieron las religiones. Entonces no podemos hablar de santidad entrando en una religión, porque la religión no va a ser el instrumento o el mecanismo más apropiado para santificarnos. Porque precisamente el elemento que nos santifica, que es la palabra del Señor, que es verdad, es lo que más se ignora. Y se ignora porque la óptica que tienen o la manera de concebir las cosas es consecuencia de una cultura terrenal que le ha dado una perspectiva de las cosas. Y por lo tanto su perspectiva es totalmente diferente a la del Señor. Por eso nuestros pensamientos son diferentes a los del Señor y nuestros caminos son diferentes a los de Él. Entonces, la santificación es el proceso de poder salir de esta cultura terrenal y poder entrar en esta cultura celestial y desarrollar un estilo de vida que manifieste una identidad como consecuencia del carácter que se ha ido creando al poner en práctica toda esta cultura que tiene un origen celestial. Eso es santidad. ¿Cómo poder romper nosotros con esta cultura? Bueno, el Señor nos va a demandar en la de Él un tipo de comportamiento y una serie de cosas y tenemos que asumirla. El asunto es que lo que más nos duela dejar para asumir esta cultura simplemente está manifestando qué tanto dependo yo todavía de la cultura terrenal. Lo que a mí más me cueste dejar romper simplemente me está manifestando, me está expresando qué tan unido o ligado estoy a ese plano terrenal. Ahora, lo que para mí sea fácil de romper dentro de lo terrenal para asumir lo celestial, simplemente me está mostrando que dentro de mí hay una renovación, que hay un compromiso, y por lo tanto mi nivel de fe se va incrementando. Ahora, si yo dentro de este plano veo en la palabra algo que el Señor me demanda y empiezo a colocar en balanza a ver cuál asumo, quiere decir que dentro de mí todavía está la lucha entre lo espiritual y lo carnal, porque todavía estoy colocando en balanza a ver cuál es la decisión que tomo. Y eso solamente me está mostrando que todavía el proceso de transición dentro de mí está siendo manifiesto de una forma muy lenta, porque todavía estoy evaluando a ver cuál de las dos asumo. Si soy espiritual, no debería colocarlo en balanza, sino asumirlo y punto. El asunto es que muchas veces no se asume, porque el carácter que tenemos y lo que nos imparte identidad ha forjado en nosotros una estructura y de esa manera concebimos las cosas. Y por lo tanto, en el momento en que queremos nosotros desarrollar un estilo de vida, por supuesto que choca con mis pensamientos, porque lo primero que sacamos a relucir es que, bueno, así no me criaron, o así no me formaron, o esa no es la manera de ver las cosas, es que así no me educaron, X o Y. Lo que estamos es, sin darnos cuenta, dando o sacando argumentos que obedecen a un plano terrenal y que simplemente hay un alma que está hablando. Y esa alma hay que matarla, porque la única forma de caminar como espirituales es precisamente que el alma no tenga el control. Ahora, ¿qué tan deseosos estamos de caminar como gente espiritual? Porque eso es lo que va a determinar el compromiso. Entonces, la santificación es poder pasar de este plano terrenal a este plano celestial. Entonces, ¿qué dice el Mesías? No son de este mundo, pero no los saques del mundo. Así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Entonces, hay un mundo donde todo se origina y hay un mundo donde nosotros vivimos. En el mundo donde nosotros vivimos hay un sistema que es terrenal, que es contrario al Padre y que en él hay una cultura. Y hay un mundo de donde procedemos que es celestial, que está como que invadiendo el plano terrenal y a través de su representante está tomando control poco a poco de ese plano terrenal, porque está descendiendo toda una cultura que manifiesta la soberanía de lo celestial. Por eso, en los tiempos del Mesías,
cuando todo se hacía conforme a la palabra y de esa manera se manifestaba la gloria del Señor, ¿qué es lo que decían? El reino de los cielos está entre nosotros. O sea, la forma de ver nosotros el reino entre nosotros precisamente es que esa cultura la podamos traer y manifestar en este plano y que vivamos en base a ella, porque si no, nunca vamos a poder caminar, o por lo menos no somos vistos como esos embajadores, y entendiendo que un embajador es el que representa a un país fuera del país de origen, quiere decir que si somos embajadores, este plano terrenal no es nuestro lugar, es donde nosotros operamos o ejercemos un oficio o cumplimos con una misión, mas no es nuestra casa. Por lo tanto, por eso es que dice la palabra, el que ame el mundo perderá su vida. Cuando te dice de que ames al mundo, es el apego que tú tengas, la unión que tú tengas a este sistema. Y con ese sistema hay que romper. El asunto es que hay unos que pueden romper más rápido, unos más lento, todo dependiendo de su nivel de compromiso con el Padre, que va a traducir en un mero conocimiento, lo va a traducir en una revelación. Y por lo tanto, cuando hay una palabra que es revelada, yo soy responsable con esa palabra y camino en función de esa palabra, indistintamente si los demás caminan o no. Pero mi decisión es caminar. Si los demás caminan, Baruch Hashem. Si los demás no caminan, adiós. Por eso es que cuando el pueblo salió de Egipto, no todos entraron a la tierra, porque lo que determina que entremos no es el hecho de salir, es mantenernos en el camino. Cuando nosotros aceptamos al Señor y cuando empezamos en este transitar, y sobre todo nosotros, la vida ministerial, mucha gente comienza con uno, a compartir la palabra, a caminar o a trabajar ministerialmente. El asunto es que en el camino, en un momento dado, nos paramos y miramos atrás. Y no necesariamente quienes comenzaron con nosotros son los que están. Cuando miramos atrás hay mucha gente que ha llegado y que ha asumido las cosas con más compromiso que con aquellos que salieron. Puede ser que nunca tuvieron la mirada puesta en entrar y pensaron que esto era una carrera de velocidad, sin darse cuenta que la carrera va a ser tan larga o tan corta dependiendo del proceso. Y por lo tanto, como se resistieron al proceso, murieron en el camino. Pero hay otros que son los que asumen esta verdad y caminan en base a ella, y el proceso va a ser más fácil porque hay menos estructura y simplemente están asumiendo de que si eso lo dice el Señor, hay que hacerlo y punto. Por eso es que dice la palabra que los postreros van a ser primero, porque yo entiendo que en este proceso de cambio, de transformación, hay muchas cosas que pueden ser, entre comillas, fuertes, por llamarla de alguna forma. Pero no quiere decir que eso justifique el hecho de no tener que asumirla. Simplemente que las voy a asumir, pero van a ser más difíciles, pero las asumo. Eso es una realidad. El grave problema es que pareciera que todavía el alma, a pesar que podemos tenerla identificada, todavía le estamos dando un derecho legal sobre nosotros y de alguna forma sigue sacando argumentos y queremos complacer al alma o queremos responderle al alma. Y nosotros no estamos llamados a eso. Porque en el momento en que yo empiezo a responder todos los argumentos que el alma esté aflorando, simplemente le estoy dando un derecho legal. En el momento en que yo empiezo a responderle a mi alma que me está objetando, a lo mejor algo que me demanda lo celestial, simplemente y sin darme cuenta, el alma todavía me está aferrando a lo terrenal, me tiene como que preso en lo terrenal. Y precisamente con lo terrenal es que hay que romper. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Cuesta porque a veces pareciera que todavía no hemos entendido que este mundo es pasajero y que del mundo de donde somos y el sistema que se tiene que instaurar en este mundo precisamente, que tiene que ser pasado por una restauración, una restitución, pareciera que todavía como que nos convence de muchas cosas. Pareciera que todavía nos sentimos como que atraídos por el mundo o por muchas cosas del mundo. Todavía no nos hemos puesto a pensar qué tanto de mi identidad refleja precisamente la cultura celestial. Nosotros vivimos aquí, pero nuestra procedencia, nuestro origen es celestial. Por lo tanto,
¿Dónde estamos nosotros? En la Keilah o en nuestras casas. Tienen que ser como una pequeña colonia de lo celestial. Que la gente cuando nos ve, que la gente que llega a nuestro hogar puede ver algo diferente a pesar de que está en Venezuela. Porque ven en nuestro hogar una manera de comportarse, de alimentarse, de trato, X o Y, que es totalmente diferente a lo tradicional. ¿Por qué? Porque obedece a una cultura que no es la terrenal, sino que es celestial. Y como esa es parte de mi idiosincrasia, la manera de alimentarse, de celebrar, de hablar, de actuar, X o Y, obedece a esta cultura. Y eso es lo que reflejo yo y es visto como identidad. Por lo tanto, si alguien quiere conocer lo celestial, a través de nosotros puede entender cómo son las cosas en lo celestial dentro de este plano terrenal. La pregunta que nos debemos hacer es, cuando la gente ve nuestra casa, nuestro hogar, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, de comer, X o Y, nos ven como parte de esta cultura o una cultura diferente. Si nos ven como parte de esta cultura, tenemos un problema de identidad. Porque la palabra y el Mesías dice, a nosotros no nos conocen. Por eso es que el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque entre estas dos culturas hay un choque. Hay un choque. Si en mí no hay ese choque, es porque entonces yo perdí mi identidad y me asimilé o simplemente nunca me convertí. Por eso es que la palabra dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. La palabra en Jeremías dice, no practiquemos las costumbres, las tradiciones del mundo porque son vanidad. Si no vamos a participar de estas costumbres, estas tradiciones, quiere decir que tenemos una que es celestial y que refleja la santidad del Padre. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo? El asunto es que como nosotros no nacimos en esta cultura, sino en esta, y estamos pasando de la cultura terrenal a lo celestial y la estamos adoptando, cada día vamos a ir mejorando, o por lo menos ese debe ser el propósito. Por eso dice la palabra que tenemos que despojarnos del viejo hombre y dejar de actuar en la manera pasada, o como nuestro concepto de vida que teníamos antiguo. Eso tenemos que irnos los despojando. O sea, cada día tenemos que ir rompiendo más con esto y adaptándonos más a esto o asumiendo más esto, y eso nos va a impartir una identidad y de esa manera poder representar dignamente al Señor. Eso es un proceso en nuestra vida. Eso es una realidad. El asunto es que mientras más asumo esa cultura, por supuesto que mi vida va cambiando porque hay un nuevo carácter en mí. En la medida que yo voy estudiando la palabra y se va revelando en mi vida, tiene que haber un cambio. O sea, yo no concibo que una persona que acepta al Señor al año, a los 2 o a los 3, siga siendo el mismo. Pudiéramos decir que entendemos a una persona que está comenzando, que llega a la Keilah y por supuesto, inmediatamente que llega, a pesar de que no hay toda una cultura revelada dentro de la misma, sin embargo se encuentra con un choque. Porque, bueno, hay palabras, hay días diferentes de celebrar, hay convocatoria, hay una manera de alimentarse, de comportarse, X y Z, y eso por supuesto choca porque lo que normalmente ha visto es lo que la cultura terrenal le ha ofrecido y de eso tiene una idea. Y ahora está entrando en una cultura que es totalmente diferente, que es ajena y no haya cómo descifrarla. Y por supuesto que una persona que está comenzando, en ese acierto y desacierto, va a ir haciendo cosas conforme a la palabra. Pero eso se entiende de alguien que está empezando. Lo que no concebimos, o lo que no se concibe, es que una persona que tiene 1 año, que tiene 2, que tiene 3, que tiene 5, que tiene 10, ya debería, por lo menos esta cultura, asumirla, tener un carácter y que se pueda ver en su identidad, y todavía sigue luchando con cosas de esta cultura, todavía con actitudes, con acciones que reflejan que pareciera que todavía está en Egipto. Es lo que no se concibe, es lo que no se entiende, porque una persona que está comenzando, es evidente que como está comenzando, está en ese proceso de depurarse y de asumir otras cosas. Pero una persona que tiene 1 año, que tiene 2, que tiene 5, que tiene 10, ya esto en 10 años debería forjar un carácter y dar una identidad más espiritual que obedezca a lo celestial. Debería tener otro tipo de actitudes y no la actitud que muchas veces se ve. Entonces una pregunta
o uno se hace la pregunta, ¿dónde está el compromiso con el Señor? ¿O dónde está esa responsabilidad que tenemos con el Señor? ¿O cómo podemos medir el nivel de fe? Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra y no se está caminando en base a la Escritura, ¿qué es lo que está oyendo? O simplemente no está oyendo, es lo que estás escuchando. Eso es una realidad. Entonces la pregunta es, si uno entra en esta cultura y empieza a estudiar la palabra dentro de esta perspectiva y tiene unos 5 o 10 años, ya es como para tener más o menos una idea, es para tener cierta madurez por ejercitar los sentidos, ya debería ser una persona más entendida, donde el líder más bien va a trabajar en función de la gente que va llegando nueva precisamente porque es nueva. Y ya los que tienen más tiempo va a ser más bien elementos de cooperación en el proceso, para ayudar más bien a los que están llegando, a hacerles entender cómo es el camino. Pero no puede ser que alguien nuevo tenga un tipo de actitud madura y que el que tiene tiempo todavía se está debatiendo. Entonces, ¿quién le muestra el camino a quién? Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo la persona? Porque uno los ve anotando y escribiendo, pero eso es como que parece que fuera letra muerta. Porque si yo anoto y anoto y anoto, pero todo lo que anoto no lo vivo, la pregunta es ¿para qué estoy anotando? Si una persona me dice a mí, dame una receta, que yo quiero preparar algo y empieza a anotar la receta, yo estoy asumiendo que la va a preparar. Yo dentro de unos meses lo vuelvo a ver y le pregunto, oye, ¿cómo te quedó la torta? No, no la hice. La pregunta es, estúpido, ¿y para qué me preguntaste, pues? ¿Para qué me quitaste la receta si al final no la hiciste? ¿O no es así? Entonces, si tú estás impartiendo una verdad, tú estás tomando esa verdad para asumirla en tu vida, que haya una transformación y de esa manera crecer y madurar. Quiere decir que ni siquiera a ti mismo ni tú mismo te quieres. Eso es un problema de autoestima. Porque si yo me amo y la palabra me está mostrando un camino, yo tengo que asumirla porque precisamente me quiero y quiero crecer, quiero desarrollar y no cometer tantos errores. Si no la estoy tomando en consideración, quiere decir que para mí o no es válida y mi criterio es mayor, o simplemente tengo un problema de autoestima y pienso que por mucha verdad que sea, eso no me va a cambiar y yo voy a seguir siendo el mismo, voy a seguir cometiendo los errores. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ese camino? No tiene sentido. O sea, es claro que en este transitar hay cosas que uno va aprendiendo, pero en la medida que va aprendiendo uno lo va asumiendo. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, lo que yo voy aprendiendo, que yo no lo sabía, pero ahora lo sé, yo camino de esta forma. Porque la Escritura te dice, al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces, si yo tengo 10 años de formación, imagínense el nivel de demanda en comparación con alguien que tiene 1 año. Entonces, yo esa expresión que los postreros serán primero, yo nunca la entendí. Y nunca la entendí porque hay cosas en la palabra que se entienden es viendo, observando los comportamientos, las actitudes. Ahí fue cuando yo entendí eso. Yo dije, ok, ahora sé cómo es la cosa. Por lo tanto, si hay una cultura celestial, mi deber ser no es simplemente entender que eso existe, sino de qué manera puedo conocerla en toda su dimensión para asumirla. Ese es el deber ser. Si yo sé que ese es el camino a seguir, mi deber es profundizar en todo lo que represente esa cultura y vivir esa cultura en todos los aspectos. No es que yo voy a tomar algunas cosas y otras cosas no, porque entonces sería que la cultura celestial es relativa. Tiene verdades, pero tiene mentiras. Y no es así. Porque si es dada por el Eterno, es una verdad absoluta. Entonces lo que establece el Eterno para mí tiene que ser algo que tiene mucho valor y que tengo que asumirlo. Así de fácil. Y de esa manera entonces voy a reflejar mi identidad y el compromiso con quien yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura en relación a esto? Bueno, por los frutos los conoceréis. Mis acciones van a demostrar quién soy yo. Que más allá de que el mundo me identifique, lo importante es que me identifique el Señor. No sea que cuando nos presentemos delante del Padre, entonces el Señor nos diga, apartado de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Porque no es el que dice Señor, Señor, el que entra al reino, sino el que hace la voluntad. Dice, el que hace la voluntad. Si estamos hablando de hacer la voluntad, entonces yo tengo que conocer qué es lo que el Señor espera de mí o qué es lo que el Señor me está demandando. Y en base a eso obedecer y caminar. Punto. Ya está.
O sea, si la palabra nos dice a nosotros que tenemos que pegar 3 brincos, la pregunta es, ¿por qué nos ponemos a pensar, oye, serán 2, serán 4, a lo mejor no es brinco, a lo mejor es problema de versión? Vamos a buscar los originales, a ver qué dice, a lo mejor es más bien 3 pasos y no 3 brincos. Ahora, cuando es el mundo que nos demanda algo, simplemente lo asumimos y ya está. Pero siempre las cosas para el Señor son las que objetamos. Siempre las cosas del Señor son las que empezamos a como que a cuestionar y a colocar en balanza. Y eso es lo lamentable y lo triste precisamente cuando vemos el pueblo del Eterno, ¿no? La falta de compromiso, la falta de carácter en todo esto. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 24-25? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros tenemos el potencial como el grano de trigo. Es una vida, pero dentro de ella hay más vida. El grano de trigo viene de una matica que tiene vida, pero el mismo grano puede desarrollar más vida. El asunto es que se decide si solamente va a venir de una matica o si ella se va a transformar en una que genere más semillas. Eso lo decidimos nosotros. O sea, yo puedo morir precisamente solo, puedo quedar solo y simplemente ahí se acabó, o morir y llevar mucho fruto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra ahora? El que ama su vida, cuando ama su vida, está hablando de esto. O sea, el que ama este sistema y por supuesto su cultura, dice la Escritura, la perderá. El que aborrece su vida, no es que nosotros aborrecemos nuestra vida y clamamos todos los días, llévame, mátame, Señor, no. Entendémoslo en su dimensión, ¿no? Porque no podemos ser tan literales. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la Escritura nos habla del que ama su vida, no está hablando de nosotros como tal, está hablando es del sistema, ¿ok? Y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, el que rechaza toda esta cultura, el que la aborrece, que la echa a un lado, dice la Escritura, para vida eterna, la guardará. Entonces, o nosotros nos apegamos al sistema y el mundo, y vivimos como tal, o simplemente aborrecemos este sistema y asumimos el sistema del reino. El asunto es que mientras más nos vamos comprometiendo y asumiendo el sistema de reino, pareciera que nos vamos desconectando más del mundo. Entonces nuestra vida se va como que limitando en el sentido de compartir o relacionarnos, porque mis intereses no son los intereses de los que están alrededor. Mis temas de conversación no son los temas de conversación de los que están conmigo. La manera de ver la vida no es la misma forma como ve la vida la que está la gente alrededor. Lo que yo celebro no lo celebra la gente. Como yo como, no come la gente. Y así una serie de cosas. Entonces uno empieza a ver que entre la gente que nos rodea y nosotros hay un abismo. Hay un abismo. Y ahí es donde nos damos cuenta que entonces sí nos hemos convertido y somos totalmente diferentes a la gente que está en el mundo. No es que somos mejores, somos diferentes, porque tenemos mayor compromiso y debemos ser un instrumento más bien para que esa gente también se convierta. Ahora, nuestra lucha es dominar el alma y procesarla, precisamente para que no nos asimilemos y sigamos todavía debatiéndonos entre dos culturas, entre qué hacer y qué no hacer. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17? Entonces, en base a la Escritura, hay dos formas de caminar o dos formas de ser: necio, insensato, o ser sabio y entendido. Eso depende de mí, no del Señor. Ya el Señor dio lo que tenía que darme: un camino, una verdad, un manual de instrucción perfecto. Ahora yo decido si lo tomo o no lo tomo. Si no lo tomo, vivo como necio y como insensato. Ahora, si yo lo asumo, camino como sabio y como entendido. ¿Cómo voy a determinar qué tan sabio, qué tan insensato, o qué tan entendido, qué tan necio? Solamente mirando con diligencia cómo estoy caminando. Y ahí entramos en la tefilá. Cuando nosotros nos vamos a acostar y hacemos tefilá, lo primero que hacemos es una evaluación. Nosotros no estamos autoevaluando. Yo me voy a examinar y ver en este día las decisiones o lo que yo hice, qué tan ajustado está al sistema celestial
o qué tan ajustado está el sistema terrenal, porque la palabra dice que tenemos que mirar con diligencia cómo andamos. Yo tengo que evaluarme y ver si estoy comprometido o no estoy comprometido. En un momento dado se presentó esto y yo actué así. Mi actuación ¿a qué obedece? ¿A lo celestial o lo terrenal? En un momento dado sucedió esto y yo actué de esta forma. ¿A quién obedece? ¿A lo terrenal o lo celestial? Y eso es lo que determina mi identidad. Y en la medida que va pasando el tiempo, poder caminar como sabio y entendido va a ser más difícil, porque los mecanismos que el mismo sistema va creando, lo que nos hace es separarnos más. Las condiciones, en vez de mejorar para nosotros, al contrario, se hacen más difíciles, porque ahora tenemos más elementos de cooperación para asimilarnos y perdernos. Ahora hay más elementos de cooperación. Antes, para poder perderse, tú tenías que crear una serie de mecanismos tú mismo. Ahora no, ahora hay diversidad de cosas que te pueden afectar y de alguna manera desconectarte. No puede ser. Nosotros cada día tenemos que mejorar, encontrar cuáles son nuestras deficiencias y empezar a procurar hacer las cosas mejor y controlarlas. Controlar todo aquello que nos motiva o nos origina o nos lleva o nos conduce a cometer ciertos errores. O sea, la palabra nos dice claramente que no podemos andar como necios, sino como sabios, no como insensatos, sino como entendidos. Ahora, ¿cuántos de nosotros todos los días meditamos cómo estamos caminando? Todos los días nos sentamos a meditar cómo vivimos el día, o en la mañana antes de salir meditamos cómo vamos a vivir el día. Muchas veces no, porque estamos en la rutina, en este sistema que nos absorbe, que a veces caemos sin darnos cuenta en una forma tan mecánica que no estamos midiendo las cosas. Nos paramos, nos bañamos, nos vestimos, el trabajo, ya llegamos, ¿qué tal? Ya lo que hacemos así ya a dormir y no nos hemos puesto ni nos hemos percatado qué hicimos con el día. Y lo peor del caso es que ese día no lo recuperamos. Ya ese día murió. Ese día no podemos decir, oye, no, yo quiero retroceder 10 días atrás y hacer aquello. Eso es falso. El día de hoy pasó, y lo que se hizo hoy se hizo, y lo que no se hizo, no se hizo. Pero sí podemos mejorar el día de mañana. Entonces, si nosotros empezamos a evaluarnos y darnos cuenta si estamos caminando o como necios e insensatos o como sabios y entendidos. Porque precisamente tenemos que mostrar con nuestra vida algo totalmente diferente. Nosotros tenemos que testificar, no por las palabras, sino por nuestras acciones que convencen mucho más. Porque yo puedo hablar mucho, pero si después con lo que yo hago no afirmo mis palabras, quedan allí. Es lo que nosotros tenemos que meditar y que tenemos que evaluar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que de pronto, hasta en un momento dado, nosotros las veíamos como bien. Pero cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que no era lo mejor. Yo no puedo seguir viviendo igual, tengo que cambiar. Eso es lo que una persona con 4 dedos de frente tiene que hacer, por sentido común aunque sea. Pero si no lo hacemos, la pregunta entonces es cómo estamos viviendo. No podemos vivir como los animales. Nosotros somos seres que debemos pensar, que debemos evaluar, que tenemos inteligencia y precisamente conducirnos o tomar decisiones que sean inteligentes, que evidencien que somos creación del Señor, hechos a su imagen y semejanza. Y no puede ser que un animal esté más entendido que nosotros, que son los que actúan por instinto. Imagínense a dónde estamos llegando. Absurdo.